tal? Soy Álvaro Cueva, bienvenidos a Debate 22. Todos amamos el cine y esta noche vamos a hablar de una película fundamental, una película orgullosamente mexicana que está en cartelera y que tenemos que desmenuzar porque dice muchas cosas de nosotros, algunas particularmente intensas. Saludo con mucho cariño, con mucho respeto a nuestros invitados de esta noche. Pia Watson, gran actriz, ¿cómo estás? Hola Álvaro, bien, ¿y tú? Muy contento de estar aquí con nosotros, con ustedes, con todos. Él es un gran experto en temas psicológicos, el terapeuta familiar, David Arrieta. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí con ustedes y de compartir este tema que de entrada les quiero decir, me siento muy contento de hablar de ello. ¡Genial! Y ahora le cedo el micrófono a uno de los mejores actores de México, el maestro Alberto Estrella. ¿Cómo estás, Alberto? Muchas gracias por la flor, Álvaro. Y bueno, aquí compartiendo esta pasión de nosotros, el cine. Espero que también del psicólogo sea su pasión, porque creo yo que a través del cine podemos nosotros realmente encontrar identidad. Y esta película también nos demuestra que esta regla del cine está ahí activa. Muchísimas gracias por la invitación. Para que el público entienda de lo que estamos hablando, esto se llama Conversaciones y vamos a ver una probadita. Ahí les va. ¿Seguro que no es tu primera vez? Claro. Y si no es tu primera vez, ¿quién fue el primero? ¿No me preguntaste cómo fue con el doctor? ¿Cómo te fue con el doctor? Oye, pero tú cuéntame, ¿cómo vas? ¿Cómo va el consultorio? Ay, cada pendejo que te dan ganas de putearlos, pero... ¿Cómo le hace él para convencerla de que no hizo lo que la gente dice que hizo? ¿Qué dicen que hizo? ¿Y tú? ¿Y Ana? Ana, bien. Con un chingo de trabajo, vendiendo y vendiendo, ya sabes. Se va muy temprano, llega muy tarde. Ah, pero no mames, no te conté la última. Oye, ¿no te casaste? No, a ver. Como que el matrimonio no es para todos, ¿no? Hoy sí tengo claro que quiero pasar el resto de mi vida contigo. Prométeme que nunca me vas a engañar. Ya estoy en México. Solo quería que supieras. ¿Quién es esa pinche vieja? ¡No mames! No lo conozco, me debe estar confundiendo con alguien, te lo prometo. O sea, me caso, ¿sabes? O sea, ya nunca más voy a ser soltera. Siento que tengo que hacer todo ya. Pero con mis amigas, no con mis fuck buddies, pues esos ya no. ¿Estás embarazada? ¿Y te llevo que te lo chispen? No, yo quiero tener a mi hija. ¿No te pasa a veces que quisieras ubicar justo ese momento de tu vida en donde la cagaste y todo se fue a la mierda? Me encanta, realmente me encanta. Pia, ¿qué es esto? Una locura. Oye, me hace muy feliz que te guste. Me gusta, es un placer poder compartir algo que a nosotros también nos llena de orgullo y de alegría. Conversaciones, híjole, pues es una mirada hacia las entrañas de una familia mexicana, es una mirada hacia la psique de las personas, una mirada hacia la introspección y hacia la repercusión que tienen nuestras acciones. O sea, es pues sí, un rompecabezas de historias que nos cuentan cómo todo se hila, todos estamos conectados y todos tenemos algo que ver. Me gusta eso de rompecabezas, Alberto. Yo cuando la vi por primera vez, porque la he visto varias veces, sentí ese poder de la estructura. Platícanos de eso, por favor. Pues son 10 historias. Estas 10 conversaciones tienen una particularidad y es que habla de las cosas, pues los antivalores. Entonces habla acerca de cosas terribles que muchas veces no nos queremos enfrentar a ellas y las ocultamos y les damos otro nombre o hablamos de una manera pensando otra y estamos sintiendo otra. Y entonces en estas conversaciones
que yo creo que son conversaciones infernales. Empezamos con la parte más oscura de nosotros, a enfrentar el tipo de situaciones que no quisiéramos cerca, pero que desafortunadamente las tenemos muy cercanas. Antes hablábamos de ello como de una ficción, algo lejano, hablábamos como que pasaba en otro país, y luego empezamos a hablar de que pasaban aquí en México, y luego empezamos a hablar de que pasaban en la colonia, y luego pasaban en la familia, y luego ya decimos, a mí me están pasando, a mí no. Entonces, bueno, es parte de la condición humana, creo yo, reconocer los demonios también para poder después entender también nuestros propios ángeles o viceversa. Y creo que aquí se están destapando una serie de demonios en todos estos personajes que pues son personajes desagradables en su trasfondo, pero que tienen una particularidad. Creo que todos están buscando cómo expiar ese sentimiento. Y aquí Conversaciones nos está mostrando esta parte, el inicio en este limbo. Estamos preocupados por la violencia, estamos preocupados por muchos temas. David, ¿qué dice esta película de nosotros? Fíjate, Álvaro, que hay dos lecturas. Quisiera hacer dos lecturas de esta película, Conversaciones. Alberto nos habla de antivalores y de los demonios y de todo esto que tenemos. Sí, hay una parte interna, ¿no? Cuestionable, muy real. No, yo no pondría como malas o buenas personas. Esto es lo que llega a mi consulta de manera muy frecuente. Pero también llega todo el contexto de la película, las relaciones que establecemos a partir de ello. Y eso yo creo que es una de las cosas muy interesantes. Una de las características dentro de la terapia familiar es ver las relaciones que existen entre los abuelos, los hijos y los nietos, al menos 3 generaciones. Y esta película justamente nos permite ver justamente esto, cómo la secuencia, los secretos, las mentiras, lo oculto, lo que se enaltece, ¿no? Y también lo que se esconde. Entonces, es una trama que, debo de decirlo, al principio lo vi como con ojos muy clínicos, lo debo de decir, pero ya después lo disfruté, ¿no? Dije, no, la primera vez la tienes que ver, disfrutarla, saborearla, y me quedó una sensación padrísima. Y luego ya con esta mirada completa, entonces pude realmente entender esto que les estoy platicando. Las generaciones que debemos de contemplar, incluso en nuestra vida real, ¿sabes? Para poder hacer un análisis de lo que nosotros necesitamos empezar a cambiar. Si las historias que me fueron dichas están reales o simplemente son invenciones familiares para algo, ¿no? Para que yo sea mejor persona, para que me porte mejor con mis padres, para que sea un ejemplo, etcétera. Es una súper película. Les propongo lo siguiente: vámonos a corte y regresando profundizamos, porque nos preocupa la violencia de género, nos preocupa nuestro país. Quédense con nosotros, es un programa especial de conversaciones aquí, el Debate 22. El Gobierno de México y la Secretaría de Cultura están contigo en la distancia. Y te invitan a conocer Contigo en la Distancia.cultura.gov.mx. Es una plataforma de libre acceso en donde encontrarás videos, documentales, libros, recorridos de museos y sitios arqueológicos. Gobierno de México. Es aprobado en los términos del proyecto por 6 votos a favor. El pez vive. El pez vive. El pez vive. El pez vive. Somos pez. Seguimos en Debate 22 con 3 grandes invitados hablando de cine, de una película prodigiosa y de una muy buena oportunidad para entretenernos y reflexionar. Alberto,
¿Cómo fue la producción de Conversaciones? Porque tengo entendido que ustedes trabajaron de una manera distinta. Sí, mira, a mí me llegó el libreto por internet y me dijo el Chichas, el director, Eduardo M. Clorio, me dijo, oye, ahí tengo este regalito para ti, a ver qué te parece. Me dijo, estamos buscando cómo producirla. La leí inmediatamente y yo me quedé en shock. Me quedé en shock porque me movió muchas cosas, porque me dolió la película. Yo hace rato que hablaba de los antivalores, no hablaba de personas malas, yo hablaba de personas que están descubriendo la parte oscura de sí. Igualito que decían los griegos, debemos primero encontrar en el dolor, debemos encontrar en lo terrible que le está pasando al otro, la compasión por ellos y la liberación, la famosa catarsis. Y entonces, a mí me duró 3 días poder realizar mi catarsis. Ante este dolor, ante esto, ver estos personajes, la mujer que está vengándose de la otra, la amiga que está cumpliendo una promesa ahí soterrada, la niña con esta violencia que sufre por parte de sus amigos y de los padres, etcétera, etcétera. Me tomó mucho tiempo digerirla, como 3-4 días, pero yo sabía que tenía que hacer la película. Entonces yo le dije, cuentas conmigo, y empezamos con esta forma de producción que se hacía o se sigue haciendo en muchos lugares cuando no se tiene dinero, y que es a través de una cooperativa. Es decir, cada departamento empieza a donar lo más valioso que puede haber en el ser humano. Su talento, su sensibilidad y su trabajo. Entonces me uní a este proyecto y ellos fueron muy inteligentes porque crearon esta compañía en donde ellos escriben, en donde ellos producen, en donde hay un director de cámaras entre ellos mismos, en donde hay gente de producción, hay gente que está al tanto para poder llevar a cabo adelante una producción. Me parece pero espérame que tantito, Alberto. este tipo de producción... Esto significa que no cobraron. No cobramos. ¿O tú sí cobraste, Pía? No, o sea, estoy diciendo sí, no cobramos. No, qué admirable, porque muchas veces el público piensa que, bueno, ustedes llevan una vida de glamour inagotable, qué barbaridad, la masajista, el chofer, el jacuzzi, y pues vemos que no. Bueno, esas son las estrellas, esas de antes, Álvaro. Oye, Pía, que conocemos todavía. A mí me fascina esta película porque la siento, y lo digo con mucho respeto, muy Tarantino, así, muy loca, y entonces vamos, y el pasado, y el presente, y entonces los personajes, y violencia, y humor. Hay una parte fantástica como en el limbo, donde vemos como cosas digitales que a todos nos suceden hiperpenosas. ¿Voy bien o voy mal? No, excelente, excelente. A ver, Pía. No escuché la última parte. ¿Voy bien o voy mal en este sentido de que tenemos una película como muy Tarantino, pero mexicana? Sí. Y bueno, dentro de la producción lo que hicimos también fue ensayar, ¿no? Pía, cuéntanos de los ensayos que realizábamos. Sí, pues para responder tu pregunta, no sé si tino, porque no lo sé, pero sí tiene este elemento. O sea, si conocieras o cuando conozcas a Chichas, Eduardo el director, tiene un humor bien específico. Entonces, o sea, eso permeaba en el set, evidentemente está en el guión. Y sí, esta montaña rusa de emociones por las que lleva el guión, creo que sí, o sea, jala estas fibras tarantinescas de alguna forma. Y los ensayos, como menciona Alberto, creo que justo como la película está separada en especie de viñetas, conversaciones, los actores solamente tuvimos contacto, digamos, con los actores con quienes nos tocaba hacer una escena.
Y bueno, al menos ese fue mi caso. Entonces a mí me tocó trabajar con María Fernanda Tovar, con Cris Águilas 8, y tuvimos, por la misma naturaleza de ser una película independiente con un poco presupuesto, pues poco tiempo de alguna forma para ensayar y para filmar, pero a mi parecer fue también un momento justo, porque, o sea, sí, claro, se puede profundizar mucho más o de formas distintas cuando tienes más tiempo para explorar. Sin embargo, también hay cosas que llegan de una forma distinta cuando son precisas al momento y tienes que ser efectivo. Gran verdad. Ahora, David, háblanos de más lecturas psicológicas. Háblanos, por ejemplo, del factor violencia. Fíjate, Álvaro, que una de las cosas que se impregnó después de estas conversaciones fue una de las reflexiones que tuve oportunidad de compartir el fin de semana anterior. El por qué la violencia, por qué los feminicidios, por qué esta violencia de género que a veces es invisible. Y bueno, yo quiero hablar de eso porque está en la educación, está en lo que ocurre todos los días desde que abrimos los ojos con mis padres, con mis tíos, con mis abuelos. Y yo creo que otra de las maneras de ver estas historias, ¿no? Estas viñetas, como dice Pía, es reconocer cuáles son las cosas que en mi vida, en mi historia, en mis conversaciones con mis padres, con mis hermanos, tengo de esta manera, ¿no? De este modo. Micromachismos que se les conoce, ¿no? Estas cuestiones de tratar diferente por cierta condición de vida. Y no me refiero a una discapacidad, simplemente me refiero a creerme más o creerme mejor o creerme especial. Más bien aquí la equidad y la violencia tiene todo el sabor de empezar a reconocerlo, ¿no? Empezar a hacerlo visible, empezar a decirlo. Porque fíjate, una de las cosas que me parece bien bonito, voy a utilizar una de las historias, es cuando aparece esta pareja, ¿no? Y entonces parece que están dialogando entre ellos, pero cada quien en su cada cual, ¿no? Sí. Que hay por ahí un tema necesario de hablar. Y entonces, si esa conversación realmente hubiera existido, la historia de los tres personajes involucrados hubiera sido totalmente distinta, virtuosa, ¿no? En un lugar en donde ahí es donde la violencia empieza a cambiar, ¿no? Si la mantenemos oculta y la normalizamos y empezamos a decir todo esto está perfecto, todo esto no debe de cambiar, ahí es donde vamos perpetuando este tipo de cosas. Entonces, es que también ahí está la cuestión del libre albedrío. O sea, si no hubiera tenido yo la conversación también con el psicólogo, ¿verdad? Pues no se hubiera también suscitado una serie de cosas. Si la amiga no hubiera tenido esa conversación con la otra amiga, ¿verdad? No hubiera realizado el acto que realizó. Me parece que esta cuestión también, o del destino, o del libre albedrío, también es una cosa complejísima, ¿verdad? Tenía que pasar de esa manera. Ellos lo provocaron o fueron guiados por un destino. Es una cosa hermosa y trágica. Pero fíjense la importancia de lo que están diciendo para el contexto nacional. Vámonos a corte y regresando ya, el cierre con broche de oro de este programa especial Conversaciones en Debate 22. Continuamos. La justicia federal no se detuvo. La Suprema Corte de Justicia solucionó asuntos de gran trascendencia social. En 111 sesiones, el Tribunal Pleno resolvió más de 199 asuntos. Esto es mayor número de resoluciones que en 2019. Segundo informe anual de labores del Poder Judicial de la Federación, el 15 de diciembre a las 13 horas. Sigue la transmisión por Justicia TV, por internet o en nuestras redes sociales. Suprema Corte, el poder de la justicia. Llegamos al último bloque de Debate 22. Estamos hablando de cine mexicano, de Conversaciones, esta gran película. Y no es casualidad, Pía, que se llame así, ¿verdad? Conversaciones, porque más allá de que las escenas conversan, como que uno, desde la perspectiva del espectador también,
Oye, mira qué interesante que lo menciones, porque eso es algo que a mí me gusta mucho de la película. Creo que se llama conversaciones porque sucede a través de, o sea, por su estructura, digamos, siempre están 2 o 3 personajes conversando en periodos, digamos, más largos de los que normalmente se utilizaría en cine. Y 2 también porque, sumando un poco a lo que decía David, creo que a través de la palabra hablada es la forma más, digamos, más universal de comunicación entre el ser humano. Y como mencionaba Alberto, o sea, lo que se elige decir o no decir es lo que nos va a llevar hacia un rumbo o hacia otro completamente distinto, y ahí está la elección. Y lo que tú mencionas con respecto a la conversación entre el espectador y la historia, a mí me encanta cómo Conversaciones, además de ser una película que invita a la reflexión, que confronta, que habla de temas importantes, pertinentes para los mexicanos y el mundo el día de hoy, es una película bien entretenida, justo porque si tú como espectador te sientas a que te contemos la historia, porque va a ser contada en pedazos, ¿no? En una especie de piezas de crucigrama o se me fue la palabra en español, pero si te sientas y eres paciente, te la vamos a ir contando. Entonces se vuelve también casi un diálogo interactivo entre, o sea, el espectador diciendo, ¡ay, claro! Esto que acaba de suceder en la historia 4 me está diciendo algo de la 1. Y, ok, a ver, ahorita no entiendo esto que está pasando en la 3, pero voy a ser paciente. En la 7, claro, esto es lo que pasó. Entonces, a mí me fascina eso porque me parece que, además de todas estas virtudes que es lindísimo encontrar en el cine, el factor del entretenimiento también es importante, y creo que Conversaciones lo tiene. Es una película que te reta, pero además yo tengo que felicitarlos a ustedes como actores porque todos están increíbles. Tú, Alberto, eres como Hannibal Lecter, porque sales en pocas escenas, pero ¡qué barbaridad! ¿Qué escenas? Platícanos de eso, por favor. Pues mira, es un trabajo de equipo en realidad, y es un trabajo para actores. Alguien que no hubiera sido actor no hubiera podido estar en esta película, porque generalmente el cine nos lleva por imágenes a comprender el carácter y a comprender su manera de ser también, pero aquí es el texto, es el diálogo, y son diálogos y textos muy complejos que uno tiene que ir desentrañando como actor, y se necesita de gran experiencia para poder realizarlo, porque son casi monólogos en muchas ocasiones. Es muy complicado, necesita uno la estructura actoral para poder ir llevando y dosificando y entendiendo y crear este tren de pensamiento y crear el objetivo directo y crear ese conflicto interno para que después se manifieste el externo, que si se dice, que no se dice. Es de una complejidad muy placentera, porque le obliga a uno realmente a poner todas las herramientas y todo el aprendizaje de muchos años a través, digo, yo soy creo que el mayor de la película, no, me gana Marco por unos años. Oye, David, ¿por qué es importante que el público vaya a ver esta película? Muy buena pregunta. Justamente por lo que a mí me apasiona el cine. Porque hay pocas películas que realmente nos entregan esta calidad para reflexionar en esto que he estado platicando, en lo que yo soy, en las relaciones que tengo y en lo que decido, como platicábamos hace rato. Después de ver estas historias, lo que necesitamos hacer como espectadores es evaluarlas aquí adentro y luego saber qué aplica y qué no aplica. Que esto no sea una historia nada más de ocio, de entretenimiento, sino de desarrollo, de crecimiento. Yo creo que el que se atreva, más bien que todo mundo se atreva, que se haga el favor de verla y que luego abra conversaciones en sus familias, ¿no? Con quien lo acompañe, que no se quede, que no sea una película que se quede ahí en el recuerdo, sino que la tengan presente y que luego la ocupemos para hablar, ¿no? Y que sea un referente verdaderamente para decir, mira, si yo no hubiera hecho esto, tal vez hubiera ido por aquel camino, ¿no? Yo creo que ese es el punto. Para mí, ese es el cine, ¿no? Y esta película es un excelente ejemplo para poderlo masticar y digerir y disfrutar y aprovecharlo. Además, Alberto, es más seguro ir al cine hoy que ir a un supermercado.
Es lo que hablábamos la otra vez, ¿verdad? Mucha gente tiene miedo, pero bueno, aquí, y lo voy a decir abiertamente, Cinemex está tomando todas las medidas de seguridad, este tipo de aire para que no se estacione ahí el virus, todas las cuestiones de tomar la temperatura del gel, todo lo que ya sabemos, y la distancia entre las butacas. Y es muy placentero poder salir, hay que aprender a convivir con esto, porque así vamos a vivir durante mucho tiempo todavía, desafortunadamente. Entonces, sin lanzarse así nada más a la aventura, pero sí podemos con las medidas de seguridad ir al cine, ver en una pantalla grande ya, por favor, escucharnos de otra manera, no vernos en las pantallitas que ya nos estamos acostumbrando, y bueno, y si se puede hasta con unas palomitas. Y me parece que es mucho de reflexión, es un momento en donde todos estos meses creo que nos ha servido para analizarnos a nosotros, y esta película es también para eso, para reflexionar. No da mensajes, pero sí nos ubica en una realidad para ver si es el mundo que queremos en un futuro para nuestros hijos, para nuestra familia, para nosotros mismos. Por algo pasan las cosas, y yo tengo la sensación de que Conversaciones podría ser la película de la pandemia, de ese tamaño, y podría estar toda la noche charlando con ustedes. Desgraciadamente se nos termina el tiempo y nos tenemos que ir a conclusiones. Pía, queridísima, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué cierras? Pues a mí me encantaría invitar a todo tu público, agradecerte a ti, a todo tu equipo, a ver Conversaciones. Estamos en salas de Cinemex en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y el 10 de diciembre salimos a plataformas digitales, pero como dijo Alberto, si se sienten seguros saliendo al cine, es una película que van a disfrutar mucho en la pantalla grande. Además, bueno, estamos viviendo muchas modificaciones y hay que adaptarse, pero el cine está hecho para verse en esta pantalla grande y tener la experiencia completa de compartirlo desde con extraños en la misma sala hasta con familiares, amigos. Y llevamos tiempo encerrados, también nos hace bien al espíritu empezar a tener este tipo de acciones. Y cierro con haciendo hincapié en torno al humor, que también tiene Conversaciones, lo divertida que es, y no solo a través de, digamos, la tensión de ver estos temas o de estar enfrentado a estos temas, sino también por humor genuino de interacción entre estos personajes. Entonces, va a ser un placer compartirla con todos ustedes. Un placer, un honor. David, tienes 30 segundos. ¿Con qué nos vamos? Pues normalizar, ir al psicólogo, normalizar, conversar, reflexionar, aprender y hacer algo distinto. Yo creo que eso es lo más importante. Gracias por hacer del psicólogo, de la terapia, algo visible y no algo que se rechaza, ¿no? Eso es algo muy bueno. Y ojalá ustedes que nos están viendo ahí en casita, en pantalla, también lo integren de la misma manera. Yo con eso me quedo. Muchas gracias. Gracias a ti, un placer, un honor. Vámonos con broche de oro, Alberto Estrella, 30 segundos. ¿Qué? El placer de un creativo es crear y después eso creado compartirlo. Yo quiero compartir esta película para aquellos cineastas, para aquellos que les gusta el buen cine, para aquellos que les gusta lo diferente, para aquellos que les gusta subirse una montaña rusa y dejarse llevar a ver qué les pasa en sus sentidos. Los invito a ver Conversaciones. De verdad, yo estoy a punto de decir, les devuelvo su dinero si no les gusta, pero mejor no. Gracias, Alberto, un placer, un honor. Es una gran película, es una gran oportunidad, es un gran momento. No se la pierdan. Hasta la próxima. Muchas gracias.